Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C176. 176. Preparación para la construcción. 5 actualizaciones, -1. Capítulo 176. Preparación para la construcción, 5 actualizaciones, -1. Todo estaba listo y parecía que realmente podían iniciar su propia tienda de refinería y negocio de alquimistas. El Elder Yu tuvo algunos problemas para tomar una decisión. Mo Hua miró al Elder Yu y agregó: Elder Yu, estas piedras espirituales solo son suficientes para 10 años de uso. ¿Qué haremos después de 10 años? El Elder Yu no pudo evitar fruncir el ceño. Había considerado el punto de Mo Hua antes, pero, después de pensarlo mucho, no había encontrado ninguna solución viable. Las vidas de los cazadores de monstruos ya eran muy duras. Tener 10 años para recuperar el aliento, sin que todos se preocuparan por la comida y la ropa y pudiendo cultivar en paz, fue suficiente para satisfacer al Elder Yu. Eso era todo lo que podía hacer. Pero las palabras de Mo Hua ahora provocaron un tumulto de emociones dentro del Elder Yu. Quizás sus buenos días podrían durar un poco más. El Elder Yu reflexionó más detenidamente y sintió cada vez más que la sugerencia de Mo Hua era factible. En el pasado, carecían tanto de piedras espirituales como de maestros de formación capaces de dibujar formaciones, por lo que nunca consideraron este camino. Pero ahora que tenían piedras espirituales y un joven y prometedor maestro de formación, ¿de qué había que preocuparse? De repente la sangre del Elder Yu empezó a hervir. Esta fue una oportunidad del cielo para ellos, los pobres cultivadores perdidos. Si no aprovecharan esta fugaz oportunidad, seguramente se arrepentirían profundamente en el futuro. Mo Hua, el Elder Yu miró a Mo Hua y le dijo seriamente: tienes razón, pero este asunto es de gran importancia. Necesito discutirlo con los demás antes de decidir qué hacer. Mo Hua asintió. Solo estaba haciendo una sugerencia. Si actuar en consecuencia y cómo proceder todavía dependía del Elder Yu. Sin embargo, la palabra del Elder Yu era ley entre los cazadores de monstruos. Si aceptaba, era casi seguro que sucedería. La reunión para discutir el asunto probablemente sería solo una formalidad. Hay otra cosa, el Elder Yu consideró cuidadosamente. Si queremos establecer una tienda de refinería y un negocio de alquimistas, necesitamos refinar grandes hornos de artefactos y hornos de alquimia, y las formaciones dentro de ellos. Mo Hua se dio una palmadita en el pecho: no te preocupes, déjamelo a mí. Para Mo Hua, esto era similar a una oportunidad de practicar formaciones de dibujo de forma gratuita, y no cualquier formación, sino aquella sobre grandes artefactos espirituales. Mo Hua no podría desear más. Refinar grandes artefactos espirituales era increíblemente costoso y no era algo que un cultivador promedio pudiera permitirse. Si Mo Hua pudiera inscribir patrones de formación en estos grandes artefactos espirituales, su comprensión de las formaciones alcanzaría nuevas alturas. Incluso sin la evaluación oficial de la corte taoísta, el nivel de habilidad de Mo Hua ya era comparable al de un maestro de formación de primer grado. Pero para Mo Hua, ser de primer grado no fue el final sino el comienzo. En el futuro, aspiraba a convertirse en un maestro de formación de grado aún más alto, para comprender formaciones aún más poderosas. Con la ayuda de las formaciones, poseería el poder de alcanzar los cielos y atravesar la tierra. Pensando esto, los ojos de Mo Hua brillaban tan intensamente como las estrellas. El Elder Yu observó a Mo Hua y sintió que en ese momento, este niño que estaba frente a él era más valioso para los cazadores de monstruos que todo el almacén lleno de piedras espirituales brillantes. El Elder Yu regresó para convocar una reunión con todos para discutir el establecimiento de la refinería y el negocio del alquimista, y declaró abiertamente: ya estoy de acuerdo. Los demás se quejaron interiormente ante sí mismos. Ya estás de acuerdo, así que ¿de qué más hay que hablar? No se atreverían a oponerse, ¿verdad? El Elder Yu no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Analicemos qué es lo que se debe hacer específicamente a continuación. Todos comenzaron a ofrecer sugerencias y entablaron debates. Después de pasar medio día entero,
Finalmente establecieron un conjunto aproximado de procedimientos. El Elder Yu revisó los procedimientos y consideró que, en general, no había problemas importantes, aunque era necesario considerar más a fondo algunos detalles. Sin embargo, no afectaría a la situación general. Una vez tomadas las decisiones, el Elder Yu actuó con decisiva eficiencia, asignando tareas directamente, especificando lo que debía hacer cada persona y la división detallada del tiempo requerido para cada tarea. El Elder Yu luego agregó solemnemente: este asunto es de gran importancia para todos los cultivadores sueltos entre los miles de hogares de la ciudad de Tongxian. Cada tarea debe realizarse de forma meticulosa y concienzuda, sin negligencia alguna. Todos se pusieron serios y respondieron respetuosamente con una reverencia, diciendo: sí. Después de esto, los cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian gradualmente se volvieron más ocupados. La visión del Elder Yu era establecer la refinería de artefactos y el negocio de alquimistas más grande de la ciudad de Tongxian. Los cazadores de monstruos se aventurarían en las montañas para cazar monstruos y recolectar materiales. Los cultivadores sueltos que eran refinadores de artefactos trabajarían en la refinación de artefactos y los alquimistas participarían en la alquimia. Los artefactos y píldoras espirituales producidos serían utilizados en parte por los propios cazadores de monstruos y en parte vendidos para ganar piedras espirituales. Una tienda de refinería de artefactos y un negocio de alquimistas tan grandes requerían no solo muchos refinadores de artefactos y alquimistas, sino también muchos aprendices que aprendieran refinación de artefactos y alquimia, lo que brindaba muchas oportunidades laborales para que los cazadores de monstruos se ganaran la vida. Algunos cultivadores sueltos, que no son expertos en lidiar con bestias monstruosas, no podrían convertirse en cazadores de monstruos, pero podrían aprender algunas habilidades de refinación de artefactos o alquimia en la tienda y subsistir por sí solos. Una vez que lograron algo, ellos también pudieron ayudar a otros cultivadores sueltos a prosperar. El proceso específico de planificación y construcción fue complejo y multifacético. El Elder Yu, junto con los principales cazadores de monstruos, logró todos estos pasos. Mo Hua no tenía que preocuparse por estos asuntos ni podía ser de ninguna ayuda. Lo único que pudo hacer fue la formación de dibujo. Para el establecimiento extensivo de la tienda de refinería de artefactos y el negocio del alquimista, las formaciones requeridas fueron de dos categorías principales. Una fue la formación arquitectónica para la tienda de refinería de artefactos y el negocio del alquimista, y la otra fue la formación de refinación para el horno de artefactos y el horno de alquimia. La primera consideración fue la formación arquitectónica de los edificios. En el plan del Elder Yu, la construcción de todos los edificios se dividió en dos fases. La primera fase sería construir la tienda de refinería de artefactos y la segunda fase sería construir el negocio del alquimista. En comparación con los alquimistas, había más refinadores de artefactos entre los cultivadores perdidos, y los cultivadores tenían un mayor consumo de artefactos espirituales, que también tenían un mercado garantizado, por lo que se decidió concentrar mano de obra y recursos para completar la tienda de refinería de artefactos. Después de completar la tienda de refinería de artefactos, el negocio del alquimista se construiría utilizando un marco similar. Tener la experiencia haría mucho más rápida la construcción del negocio del alquimista. La primera tarea de Mo Hua fue diseñar la formación arquitectónica para la refinería de artefactos. La tienda de refinería de artefactos ocupaba un área grande con muchos edificios relacionados, incluidos muros, puertas, varios almacenes, salas de refinación, viviendas de cultivadores, almacenes, etc. Mientras el Elder Yu todavía estaba negociando la ubicación específica con los funcionarios de la corte taoísta, la planificación de los edificios tuvo que prepararse con antelación. El Elder Yu también había recopilado algunos planos de construcción de otras tiendas de refinería para que Mo Hua pudiera consultarlos. Sin embargo, estos planos tenían una escala demasiado pequeña y apenas utilizaban patrones de formación o, incluso si lo hacían, solo empleaban patrones de formación básicos con 3 o 4 líneas, como la formación de tierra sólida y la formación de piedra dorada que Mo Hua aprendió por primera vez. Ahora que los horizontes de Mo Hua se habían ampliado, ya no estaba muy impresionado por ellos. Otros planos, aunque presentaban más formaciones, no eran sistemáticos, desorganizados y tenían poco valor de referencia. Luego estaban aquellos que eran deliberadamente vagos, probablemente por temor a filtrar técnicas de formación de núcleos y, por lo tanto, los patrones no se podían descifrar. Originalmente pensó que habría ideas profundas entre ellos,
pero resultó que el uso que todos hacían de ellos era bastante superficial. Comparativamente, la formación arquitectónica empleada por la familia An, aunque llena de lagunas, ya era bastante encomiable. Mohua les dio un aspecto superficial, tenía una idea aproximada en mente y luego comenzó a diseñar. Como las formaciones utilizadas aquí no eran muy sofisticadas, Mohua ya no sentía ninguna carga mental. Ahora capaz de elaborar métodos de formación de primer grado, incluso si dibujara casualmente, la eficacia no sería inferior a las formaciones utilizadas en otros edificios. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C177. 177 límite-1. Capítulo 177. Límite-1. Después de que Mohua planeó la formación arquitectónica para la refinería, la revisó él mismo y consideró que no había problemas importantes. Tenía todas las funciones básicas. Como todavía se consideraban formaciones separadas, la interacción entre ellas era mínima, por lo que su elaboración no plantearía ningún problema. Sin embargo, Mohua estaba algo inquieto. La construcción de la refinería fue de gran importancia. Se relacionó con el cultivo de los cultivadores perdidos, y la vida durante las siguientes varias décadas o incluso más. No podría haber la más mínima negligencia. Como no estaba completamente seguro, sería mejor consultar al señor Swan. Luego, Mohua fue a la residencia olvidadiza y presentó su plan de formación arquitectónica al señor Swan para su revisión. Los párpados del señor Swan se contrajeron al ver el mapa del método de formación densamente empaquetado, pero al ver que era solo una disposición simple de formaciones individuales y formaciones compuestas, independientes entre sí, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. «Señor, ¿pasa algo?», preguntó Mohua. El señor Swan meneó ligeramente la cabeza. «Está bien». «¿Es utilizable?». «Es suficiente», dijo el señor Swan. Luego sacó varios diagramas y se los entregó a Mohua. «Estos también son simples mapas de formación arquitectónica. Puedes buscar una referencia». Mohua los tomó, ansioso por echarles un vistazo. Las formaciones en los mapas de formación arquitectónica eran tal como Mohua esperaba. Se centraban principalmente en las formaciones de tierra y madera. Las formaciones individuales variaron de 5 a 9 patrones de formación, y también hubo algunas formaciones compuestas de primer grado. Sin embargo, ninguno fue particularmente difícil y todos estaban al alcance de Mohua. Sin embargo, aunque estos mapas de formación arquitectónica utilizaron principalmente formaciones de tierra y madera, se mezclaron con otras formaciones de 5 elementos y hubo muchas diferencias en los detalles. Por ejemplo, cómo solidificar el suelo y la roca con el método de formación de la serie dorada, cómo nutrir la tierra y la madera con la formación de la serie agua y cómo asegurar la calefacción y la iluminación de un edificio con la formación de la serie fuego. Los marcos parecían similares, pero había muchos detalles que valía la pena reflexionar. Mohua se absorbió mientras los miraba y cuando recuperó el sentido común, notó que el señor Swan ya se había acostado en una silla, descansando tranquilamente con los ojos cerrados. Mohua se rascó la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado. El señor Swan abrió los ojos y preguntó con una sonrisa, «¿Cómo los encuentras?». Después de pensarlo un poco, Mohua respondió, «El conjunto de mapas de formación que proporcionó el caballero parece simple, pero las interrelaciones entre varias formaciones, su generación y restricción, en realidad hay muchas sutilezas. No lo entendí todo a la vez». El señor Swan asintió, «No está mal. En el mundo del cultivo, siempre que intervienen múltiples formaciones, la planificación, la coordinación y las relaciones de generación y restricción mutuas requieren una contemplación cuidadosa. Es muy loable que hayas notado estos aspectos en tu primer intento». Mohua sonrió felizmente, pero luego de pensar un poco, frunció el ceño y preguntó, «Caballero, estas formaciones en los mapas de formación arquitectónica, aunque están organizadas teniendo en cuenta la coordinación y la restricción de generación durante el despliegue, siguen siendo independientes entre sí. Si estas formaciones estuvieran conectadas, ¿no sería más fuerte el efecto general de la formación?». El señor Swan reveló una sonrisa que invita a la reflexión. «¿Cómo los conectarías?». Con el ceño fruncido por la concentración, Mohua se aventuró con incertidumbre, «¿Con un pivote de formación?». Si estuviera conectado por un pivote de formación, ¿en qué se convertiría?». El señor Swan preguntó más. Mohua reflexionó por un momento.
las formaciones individuales conectadas formarían una formación compuesta. Conectar tantas formaciones únicas sería como ¿una gran formación compuesta? Mohua miró al señor Swamp. ¿Podrías decirlo más simplemente? El señor Swamp lo miró con ojos profundos. Una formación compuesta grande en realidad se llama formación grande, punto. Gran formación. El corazón de Mohua saltó. La gran formación con la que sueñan innumerables maestros de formación, anhelando crear en sus sueños más locos. El más magnífico del mundo del cultivo, con los patrones de formación más extensos y los efectos más poderosos. Mohua no pudo evitar preguntar, ¿puedo dibujarlo? Los dedos delgados y claros del señor Swam extendieron la mano y golpearon suavemente la cabeza de Mohua. No apuntes demasiado alto. Ni siquiera dominas las formaciones compuestas, y mucho menos piensas en las formaciones grandes. Mohua agarró la cabeza y se rió entre dientes. Está bien, caballero. Pero todavía estaba algo preocupado y preguntó suavemente, caballero, ¿qué es exactamente lo que hace que una formación grande sea difícil? El señor Swan meneó ligeramente la cabeza, expresando impotencia mientras decía, la dificultad radica en el pivote de formación. ¿Pivote de formación? El señor Swan preguntó, ¿es difícil el pivote de formación de una formación compuesta? Mohua asintió, difícil en verdad. El señor Swan dijo con indiferencia, una formación compuesta está compuesta simplemente por unas pocas formaciones únicas, e incluso sus pivotos de formación no son fáciles de aprender, mientras que el pivote de formación de una formación grande se vincula a cientos, incluso miles de formaciones únicas. Mohua quedó atónito por un momento. ¿Cientos? ¿Miles? Ninguna cantidad de sentido divino en el mar de la conciencia sería suficiente. Incluso agotando todo el sentido divino y triturando el mar de la conciencia hasta convertirlo en polvo, uno no podría exprimir tanto sentido divino. El señor Swan dijo, por lo tanto, una formación grande de primer grado nunca ha sido algo que un maestro de formación de primer grado pudiera crear. Por lo general, es un maestro de formación de segundo rango quien aprende a crear una formación grande de primer grado y se convierte en el maestro de formación principal para una formación grande de primer grado. ¿Maestro jefe de formación? Mohua preguntó desconcertado. El señor Swam explicó, un maestro de formación que planifica una formación grande de primer grado y puede dibujar el pivote de formación se llama maestro de formación jefe. ¿Por qué no dibujarlo todo tú solo? ¿Por qué distinguir entre un jefe y el resto? El señor Swam sonrió y explicó, una formación grande es inmensa en escala y sus patrones de formación complejos. Al dibujarlo tú mismo, podrías morir de agotamiento. Por lo tanto, una formación grande normalmente es planificada por un único maestro de formación jefe que dibuja personalmente el pivote de formación, mientras que otros maestros de formación siguen el diagrama de formación del maestro de formación jefe para agregar las formaciones únicas específicas encima de la estructura pivote. Oh, ya veo, Mohua entendió. Así como 3 estacas sostienen una valla y un buen hombre es sostenido por 3 ayudantes. Al ser tan vasta, una gran formación no podría ser dibujada por una sola persona, lo que requeriría que una gran cantidad de maestros de formación colaboraran y la construyeran juntos. Un proyecto tan grande y complejo es de suma importancia para un clan, una secta e incluso para una ciudad o reino entero. No es de extrañar que muchos maestros de formación persigan las grandes formaciones como objetivo de por vida. De repente, Mohua pensó en una pregunta crucial. Construir una gran formación debe costar bastantes piedras espirituales, ¿verdad? Después de reflexionar brevemente, el señor Swan respondió, aunque estamos hablando de una formación grande, varían en escala. Los de menor escala no requieren tantos. Mohua preguntó tímidamente, para una escala más pequeña, ¿cuántas piedras espirituales serían? La expresión del señor Swan reveló diversión mientras se reía. ¿No desenterraste una mina espiritual? Si utilizas todas las piedras espirituales de allí, probablemente podrías construir una gran formación a pequeña escala. Es decir, suponiendo que los maestros de formación, artesanos y refinadores de artefactos no cobren salarios, y excluyendo las piedras espirituales necesarias para activar la gran formación. Mohua quedó estupefacto. Una mina espiritual entera, todas esas piedras espirituales, lo suficiente para una gran formación a pequeña escala.
Si incluimos los salarios y las piedras espirituales necesarias para activar la gran formación, eso no sería suficiente. Después de todo, planificar y dirigir la construcción de una formación grande de primer grado generalmente requiere un maestro de formación de segundo rango, y ciertamente no son baratos. Al pensar en todas esas piedras espirituales, Mo no pudo evitar respirar profundamente. Se necesitarían reservas profundas para construir una gran formación de primer grado. No es de extrañar que nunca hubiera visto una gran formación en la ciudad de Tongxian. Mo se rindió por completo, sabiendo que incluso si pudiera dibujar una formación grande, no tenía suficientes piedras espirituales para financiar su construcción. Sin embargo, Mo todavía tenía curiosidad. ¿Puede un maestro de formación de primer grado realmente no actuar como maestro de formación jefe para una formación grande de primer grado? El señor Swan respondió, en términos generales, ese es el caso. ¿Y si no es general? El señor Swan miró a Mo. Su mirada se volvió intensa y lentamente dijo. Si es excepcional, solo hay que romper los límites del sentido divino. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C178. 178 Maestro Van-1. Capítulo 178. Maestro Van-1. Los límites del sentido divino. Esta no era la primera vez que Mo escuchaba este término, pero todavía no entendía cuáles eran los límites del sentido divino ni cómo romperlos. Mo no entendió, así que preguntó en voz baja, ¿los límites del sentido divino, cómo se pueden superar? El señor Swan lo miró en silencio. Recuperando la compostura, Mo se rascó la cabeza y ofreció una sonrisa de disculpa caballero, estoy siendo demasiado ambicioso otra vez. El señor Swan levantó una ceja y se rió levemente. Es bueno saber estas cosas, pero no dediques demasiado tiempo a ellas. Lo más importante para usted es aprender más sobre las formaciones compuestas, especialmente porque ya se encuentra en el nivel 6 de refinamiento de I. Nivel 6 de refinamiento de I. ¿Y qué? Mo frunció el ceño y de repente recordó que efectivamente estaba en el nivel 6 de Chi Refinement y que un avance lo llevaría al nivel 7. Pasar del nivel 6 al 7 de refinamiento de I significó la transición de la fase media a la última fase del refinamiento de I, un gran avance en el reino medio, lo que significa que habría un cuello de botella en la técnica de cultivo. La técnica de cultivo que estaba practicando era el Havenian Jiu, que encuentra cuellos de botella en la formación misteriosa. Si no pudiera resolver estas formaciones misteriosas, no podría pasar al siguiente reino. No había necesidad de pensar en nada más entonces. Solo podía seguir siendo un cultivador de nivel 6 de refinamiento y durante toda su vida. Un escalofrío recorrió el corazón de Mo. De hecho, el asunto más urgente era aprender más sobre las formaciones, practicarlas, usarlas y encontrar una manera de desbloquear las formaciones misteriosas del cielo Yang-Hui. De lo contrario, sin un aumento en el cultivo, todo lo demás sería simplemente una charla vacía. Después de despedirse del señor Swan, Mo comenzó a planificar su curso de estudios en formaciones. El primer paso fue utilizar la formación arquitectónica de la refinería, para ampliar la aplicación de formaciones y reforzar algunas formaciones compuestas básicas como la formación tierra-madera de grado 1. A continuación, utilizaría el horno de artefactos y el horno de alquimia para estudiar y aplicar formaciones compuestas más difíciles, como aquellas formaciones complejas que contienen formaciones de fuego derretido de grado 1. Los pivotes de estas formaciones no solo servían para conectar formaciones únicas, sino que también implicaban controlar el poder espiritual dentro de la formación y ejercer una fuerte inhibición, entre otros efectos. Después de pasar 2 días, Mo se refirió al diagrama de formación proporcionado por el señor Swan y, basándose en los planos arquitectónicos de la refinería, trazó el mapa de formación arquitectónica de la tienda. Mo le mostró el mapa de formación arquitectónica al Elder Yu. De un vistazo, el cuero cabelludo del Elder Yu se entumeció. Las formaciones densas y complejas eran demasiado complicadas para el Elder Yu, dejándolo mareado y abrumado. Como no entendía las formaciones, era tan incomprensible como un texto arcano, solo podía agitar la mano y decir: tú lo manejas, si no hay problema. Al ver que el Elder Yu había estado de acuerdo, Mo también asintió. El Elder Yu miró subrepticiamente a Mo, mirándolo de izquierda a derecha, y no pudo evitar murmurar para sí mismo: no tengo idea de cómo funciona el pequeño cerebro de Mo,
recordando formaciones tan complejas, y cómo puede incluso extraerlas. El Elder Yu negó con la cabeza. Unos días más tarde, el Elder Yu invitó al líder de la corte a tomar una copa varias veces. Negoció con otros supervisores y gastó bastantes piedras espirituales para comprar un gran terreno baldío al sur de la ciudad de Tongxian, así como algunas casas antiguas desocupadas en los alrededores. Este terreno baldío sería la ubicación de la tienda de refinería y el negocio del alquimista, que había sido seleccionado como el sitio más adecuado y económico después de conversaciones con todos. Una vez determinada la ubicación, podría comenzar la construcción. En el mundo del cultivo, la construcción de casas requería artesanos expertos en la construcción con tierra y madera, una rama del refinado de artefactos. A medida que se desarrolló el mundo de cultivo Tao, se separó gradualmente del comercio de refinación de artefactos. No había muchos artesanos en la ciudad de Tongxian, por lo que el Elder Yu tuvo que contratar a un grupo de artesanos de las ciudades inmortales cercanas. El principal artesano entre ellos, de apellido Ban, era un viejo conocido del Elder Yu. Sus habilidades eran famosas cerca y lejos entre varias ciudades inmortales. El Elder Yu fue a una posada en la ciudad de Tongxian y entregó el mapa de formación arquitectónica a un anciano de su edad, que tenía la piel oscura y una figura ligeramente encorvada. Master Ben, el diagrama de formación está listo, podemos comenzar la construcción ahora. El anciano al que se hace referencia como Maestro Ban tomó el diagrama de formación, lo miró y frunció el ceño con fuerza. Una formación tan compleja, ¿a qué maestros de formación planeas invitar para dibujarla? El Elder Yu dijo, lo descubrirás cuando llegue el momento. El maestro Ban todavía no estaba tranquilo, esta formación es demasiado difícil y hay muchos patrones de formación. Si no podemos terminar de dibujar, o si tenemos poco personal y dibujamos demasiado lento, afectará significativamente el progreso. El Elder Yu sabía lo que le preocupaba y dijo, no te preocupes. No retrasará el cronograma ni retrasará tu pago final. Después de recibir una promesa del Elder Yu, el maestro Ban dio un suspiro de alivio, pero todavía se sentía algo incómodo por dentro. Con tal variedad de formaciones complejas, ¿qué maestro de formación iba a dibujarlas para él? Los maestros de formación en la ciudad de Tongxian se llevaban en su mayoría bien con la familia Qian, y dado que la familia Qian todavía le guardaba rencor, es probable que no dibujaran formaciones para el cazador de monstruos. ¿Invitando desde fuera? Eso costaría una cantidad considerable de piedras espirituales. Aunque el Elder Yu había obtenido recientemente una gran suma de piedras espirituales, no podía desperdiciarlas así como así. El maestro Ban, con el ceño fruncido, no tenía soluciones. Luego tuvo un momento de comprensión y pensó para sí mismo. ¿Por qué me preocupo tanto? Siempre y cuando liquide el pago de Spirit Stones a tiempo, eso es todo lo que importa. Después de todo, hoy en día, ser artesano y tener las cuentas saldadas a tiempo sin que se le debieran piedras espirituales se consideraba suficiente. También tenía bajo su mando todo un equipo de artesanos que necesitaban comer. Con ese pensamiento, comenzó a envidiar al Elder Yu. Se decía que el Elder Yu, al frente de los cazadores de monstruos, había arrebatado una mina espiritual de las mandíbulas de la familia Qian, como si estuviera arrebatando comida de la boca de un tigre. Siempre ha sido la familia Qian arrebatándoles a otros, y esta fue la primera vez que alguien les arrebató, y no cualquier cosa, sino una mina espiritual entera, lo cual fue realmente algo. El maestro Ban se maravilló ante ese pensamiento. Tenía muchos años de conocimiento del Elder Yu, y esta vez, a medida que el Elder Yu se beneficiaba, ellos también habían disfrutado de buena fortuna. Se les había confiado un proyecto de construcción tan grande. Si pudieran completar ambas fases, incluida la refinería y el negocio del alquimista, no tendrían que preocuparse por su sustento durante los próximos 2 años. Incluso aceptar algunos pequeños trabajos después sería suficiente para alimentar a sus familias. No tendrían que estar tan preocupados como antes, angustiados por la falta de proyectos. Con la mente algo tranquila, el maestro Ban instó a sus aprendices a comenzar a trabajar, recordándoles que fueran serios y meticulosos en su trabajo. Como el Elder Yu les había dado una oportunidad, tenían que demostrar sus verdaderas habilidades y asegurarse de que el trabajo fuera minucioso y meticuloso. No podían decepcionar al Elder Yu y no podían permitir que otros los menospreciaran. La construcción de la refinería comenzó entonces en serio. El Elder Yu ya había comprado los materiales de construcción,
que fueron entregados en lotes al páramo al sur de la ciudad. Los artesanos comenzaron a nivelar el terreno, a colocar los cimientos y a preprocesar diversos materiales de construcción de tierra y madera. El maestro Van estaba tan ocupado que sus pies apenas tocaban el suelo. Para un proyecto tan grande, tuvo que supervisar todo de principio a fin, asegurándose de que se verificara cada detalle y deseando poder clonarse a sí mismo. Además de los artesanos, algunos cazadores de monstruos también vinieron a ayudar. Aunque no se dedicaban a la construcción y carecían de habilidades, después de todo, eran practicantes del refinamiento corporal, fuertes y robustos, y podían ayudar moviendo ladrillos y piedras, levantando madera de olmo y cavando cimientos. Muchas manos hacen trabajos ligeros. Con más gente, la construcción podría avanzar más rápido. El maestro Van estaba contento pero también vigilante. Con más trabajadores, las cosas podían complicarse fácilmente y se hacía más fácil que personas no relacionadas entraran. Habiendo sido artesano durante tantos años, había vivido situaciones así. Algunas personas se mezclaron por curiosidad o para ver el espectáculo, otras para robar cosas y otras vinieron con intenciones maliciosas. Dado que el Elder Yu y la familia Qian estaban en desacuerdo, era posible que la familia Qian enviara a alguien con malas intenciones. Master Van se puso extremadamente alerta, vigilando a los cultivadores que entraban y salían del sitio, buscando caras desconocidas. Entonces vio a un joven cultivador agachado cerca de los cimientos recién colocados, sacando su cabecita y mirando algo con curiosidad. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C179. 179 Artesanos-1. Capítulo 179, Artesanos-1. El joven monje parecía tener unos 10 años, con una frente limpia y rasgos atractivos, pareciendo obediente y lindo. Pero mientras yacía tendido en el suelo, cubierto de tierra, también parecía bastante sucio. ¿De quién es este niño que corre por aquí a jugar? El maestro Van se sorprendió por un momento, luego caminó silenciosamente para seguir la mirada del joven monje y descubrió que estaba mirando la primera piedra de abajo, que parecía estar reservada para la pintura de formación. ¿Qué hacía un niño mirando esta primera piedra? El maestro Van no entendió muy bien y también miró hacia abajo por un rato, sin notar nada más que tierra y piedra, y nada particularmente especial. En ese momento escuchó al niño decir: ¿Es esa la prohibición maestra? Master Van hizo una pausa. ¿Me conoces? Mi nombre es Mohua, el Elder Yu me envió aquí. Mohua se levantó y quitó el polvo de la suciedad de su ropa. Pero solo cepilló el frente, su espalda todavía tenía algunas manchas de barro, debió haberse arrastrado a algún lugar sucio y sus brazos cortos no podían alcanzarlo. El maestro Van se acercó, le dio unas palmaditas suaves en la espalda, quitando el polvo de la tierra, mientras preguntaba con curiosidad: ¿Para qué te envió aquí el Elder Yu? El Elder Yu me envió a echar un vistazo. Mira qué. Mohua se rió entre dientes y no respondió. Había venido a comprobar dónde era necesario pintar la formación, si el diagrama de formación planificado cumplía con los estándares y si las salas que estaban construyendo los artesanos interferirían con el diseño de la formación. Sin embargo, el Elder Yu le había ordenado que no les contara a los demás sobre su habilidad para pintar formaciones, para evitar que aquellos con malas intenciones se aprovecharan, especialmente por temor a que la familia Qian pudiera buscar problemas y tomar represalias al enterarse de esto. Al ver que Mohua no hablaba, el maestro Van adivinó aproximadamente lo que estaba sucediendo. Supuso que era la naturaleza juguetona del niño, ver el ajetreo y el bullicio aquí, correr secretamente a jugar, pero también temer una reprimenda, por lo que usó al Elder Yu como excusa. Era obvio, ¿qué podría esperar el Elder Yu que hiciera un niño aquí? Pero por el tono del niño, parecía muy familiarizado con el Elder Yu, si bien no era un pariente, probablemente era hijo de otro cazador de monstruos. Mientras no fuera de la familia Qian, eso estaba bien. El maestro Van dejó de lado sus preocupaciones, pero amablemente le recordó: vuelve después de haber jugado un poco, no hay mucho que hacer aquí, cuando eres niño, podría ser algo peligroso para ti. Mohua asintió y dijo: miraré a mi alrededor por un rato y luego regresaré. El maestro Van dejó de prestar atención a Mohua, que tenía mucho que hacer y no tenía energía para cuidar al niño.
Con tantos artesanos y cazadores de monstruos alrededor y tantos ojos observando, era poco probable que un niño realmente encontrara algún peligro. El maestro Van se concentró en su trabajo y, después de un tiempo, miró hacia arriba y descubrió que Mohua todavía estaba allí. En una pared a medio construir, Mohua caminaba tranquilamente con las manos en la espalda entrelazadas, examinando su entorno, mientras murmuraba sobre patrones, madera y piedra. Había varios cazadores de monstruos alrededor, que no lo detenían ni le prestaban mucha atención, como si estuvieran acostumbrados a todo lo que hacía el niño. El maestro Van estaba desconcertado. ¿Qué diablos estaba haciendo el niño? ¿Y por qué nadie lo cuidaba? ¿Podría ser que fuera el propio nieto del Elder Yu? ¿Por qué los cazadores de monstruos no se atrevieron a intervenir? El maestro Van especuló tranquilamente para sí mismo. Mo. Juan. El maestro Van recordó el nombre y lo llamó. Solo después de llamar recordó que, con el apellido Mo, el niño probablemente no era nieto del Elder Yu. Mojo escuchó al maestro Van llamarlo y saludarlo, luego, con un ligero salto, descendió de la pared como hojas que caían. El maestro Van estaba interiormente asombrado. Esta técnica de movimiento no era una hazaña común. ¿Aún no te vas a casa?, preguntó el maestro Van. Regresaré en un momento. El maestro Van asintió, recogió algunos ladrillos del suelo y, sin mucho cuidado, se sentó sobre ellos. Después de estar ocupado toda la mañana, también fue un buen momento para sentarse y descansar. Mohua siguió su ejemplo y, sosteniendo un ladrillo, se sentó en el suelo junto al maestro Van. Maestro Van, ¿quiere una bebida? Mohua sacó una botella de vino de frutas de su bolsa de almacenamiento. No era muy fuerte, pero era refrescante. El maestro Van tenía sed, pero al ver que Mohua era solo un niño, se negó. Eso sería demasiado amable. Mohua dijo, mi familia tiene un establecimiento de comida, tomamos muchas bebidas y todas son caseras, ¿quieres probar algunos? Al escuchar esto, el maestro Van sintió curiosidad, así que tomó un sorbo y asintió en señal de aprobación. Rico en sabor a fruta, crujiente en el paladar, perfecto para saciar la sed. ¿Verdad?, dijo Mohua con una sonrisa feliz. El vino lo elaboraba su madre, así que, por supuesto, estaba delicioso. Mohua pensaba que el maestro Van también debía ser un conocedor. El gusto del Elder Yu era menos refinado en este sentido. Al Elder Yu solo le gustaba el licor fuerte y no podía apreciar la dulce bondad de este tipo de vino de frutas. Mohua continuó, maestro Van, ¿son todos ustedes artesanos de la serie Tierra Madera Raíz Espiritual? Mohua tenía curiosidad. Acababa de usar sigilosamente su sentido divino y notó que el poder espiritual de estos artesanos era básicamente marrón con tinte cian. Esto se debió a que sus raíces espirituales eran de la serie Tierra mezcladas con la serie Madera, y practicaban la técnica de cultivo de la serie Tierra Madera. Habiendo disfrutado del vino de Mohua y ahora con algo de tiempo libre, el maestro Van explicó, generalmente, para los artesanos, la raíz espiritual de la serie Tierra Madera es la mejor. Además de eso, también funcionan las series agua-tierra, metal-tierra y metal-madera. Las estructuras de tierra y madera implican principalmente trabajar con tierra, madera, ladrillos y piedras, lo que requiere el poder espiritual correspondiente para dar forma, excavar, tallar, etc. Cuando la raíz espiritual coincide, el trabajo es mucho más fácil. Mohua asintió repetidamente mientras escuchaba. El maestro Van tomó otro sorbo de la bebida para humedecerse la garganta y continuó. No somos solo artesanos, se aplica también a otras especialidades del cultivo Tao. Por ejemplo, para la alquimia y el refinamiento de artefactos, es necesaria una raíz espiritual de la serie Fuego. Lo mismo ocurre con la preparación de comidas espirituales. La Fire Series no necesita ser de alta calidad, pero ciertamente debe estar presente. Y luego otros, por ejemplo, los que se dedican al transporte marítimo necesitan una raíz espiritual de la serie del agua, los que se ocupan de plantas espirituales necesitan una serie de la madera o una serie del agua, los que construyen mausoleos necesitan una serie del metal o una serie de la tierra, y los mensajeros tendrían mejor una raíz espiritual basada en el viento, etc. Todas estas profesiones no se pueden separar de la raíz espiritual de uno. Después de tal conversación, Mohua había adquirido mucha información.
El mundo de cultivo de los 9 estados era vasto e infinito. Había tantos cultivadores diferentes en este mundo, dedicados a una rica y colorida variedad de especialidades del cultivo Tao. Mo Hua se preguntó si algún día podría viajar por todo el estado 9 para experimentar las costumbres locales del cultivo Tao y la naturaleza de su gente. Mo Hua pensó con una sensación de anhelo. Después de terminar la charla y el vino, el maestro Ban tuvo que volver a trabajar. Él dijo: se está haciendo tarde, necesito ponerme a trabajar. Deberías regresar para que tus padres no se preocupen. Mo Hua había visto lo que vino a ver y tenía una idea aproximada de lo que necesitaba, así que también se despidió con la mano. Adiós, maestro Ban. El maestro Ban continuó concentrándose en el progreso de la construcción, sin distracciones, y descartó a Mo Hua de su mente. Unos días después, se reunió con el Elder Yu y discutió la planificación de la refinería. Cuando estaba a punto de despedirse, de repente recordó algo y preguntó: «Conocí a un niño antes, llamado Mo Hua, ¿lo conoces?» Mo Hua. El Elder Yu asintió: le pedí que fuera allí y echara un vistazo. ¿Qué le pediste que mirara? El maestro Ban frunció el ceño. El Elder Yu estaba a punto de decir algo, pero luego se detuvo y sonrió. Nada importante, solo mirar a su alrededor. El maestro Ban estaba algo disgustado y desconcertado. ¿Es pariente tuyo? Ojalá fuera mi pariente. El Elder Yu pensó para sí mismo, luego negó con la cabeza y dijo: no, solo un niño común y corriente. Déjalo hacer lo que quiera, no tienes por qué preocuparte. El maestro Ban no pudo evitar quejarse interiormente. ¿Dejarle hacer lo que quiera? ¿Puede ser realmente un niño normal y corriente? Ni siquiera serías tan indulgente con tu propio nieto. El maestro Ban negó con la cabeza, pero sabiendo que el Elder Yu no quería dar más detalles, no presionó más. Por ahora, tuvo que abandonar el tema y continuó discutiendo los asuntos de la refinería. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C180. 180 Maestro de Formación-1. Capítulo 180. Formación Máster-1. El progreso de la construcción de la refinería avanzaba de acuerdo con las expectativas del maestro Ban. A medida que se acercaba el final del año, completar la tienda de la refinería antes significaba que podía liquidar el pago de las piedras espirituales antes, brindando a sus artesanos y discípulos un cierre y permitiendo que todos regresaran a casa para una buena celebración de Año Nuevo. El maestro Ban se lo tomó muy en serio y básicamente pasó todos los días en la refinería, animando a los artesanos bajo su mando, instruyendo a los cazadores de monstruos que venían a ayudar y encargándose personalmente de algunas tareas que los discípulos no podían manejar bien. Durante este tiempo, el maestro Ban también vio con frecuencia a Mo Hua. Mo Hua simplemente se quedaba allí con las manos detrás de la espalda, mirando por aquí y por allá, murmurando algo de vez en cuando y sacando un trozo de papel para anotar algo. Si no está informado, uno podría pensar que también era un pequeño artesano. Recordando las palabras del Elder Yu, el maestro Ban decidió dejarlo hacer lo que quisiera, para no interferir. De vez en cuando, Mo Hua le hacía algunas preguntas y, si el maestro Ban tenía tiempo, las respondía todas. Como agradecimiento, Mo Hua utilizaría el vino y la carne de su propio restaurante. Una vez que el maestro Ban lo intentó, nunca pudo olvidarlo. Tierno pero masticable, picante y con un toque de sabor salvaje. No es que el maestro Ban nunca hubiera comido carne antes, pero nunca había probado una carne tan deliciosa como esta. Por lo general, trabajaba duro y comía al azar, sin preocuparse especialmente por la calidad de su comida. Pero el sabor de esta carne era verdaderamente único, inolvidable incluso si lo intentaba. El maestro Ban memorizó silenciosamente el nombre del restaurante de Mo Hua, con la intención de comprar más después de completar la refinería, una vez que hubiera saldado sus cuentas y ganado algunas piedras espirituales, para que sus nietos pudieran probarlas. Aproximadamente un mes y medio después, se completó inicialmente la estructura rudimentaria de la refinería. Lo que había que hacer a continuación era que un maestro de formación pintara patrones de formación en las paredes, dentro del edificio y en algunas piedras fundamentales clave. Después de eso, sus artesanos continuarían la construcción, sellarían las formaciones con tierra y mampostería, y luego harían algunos retoques finales, y toda la refinería estaría terminada. El maestro Ban estaba algo preocupado.
Era hora de que el maestro de formación comenzara a pintar las formaciones, pero ¿dónde estaba el maestro de formación? De vez en cuando buscaba al Elder Yu para discutir asuntos, pero después de muchos idas y venidas, no había visto ni rastro de un maestro de formación. Normalmente, al comienzo de la construcción de una refinería, el maestro de formación necesitaría inspeccionar el terreno y el diseño de la construcción. Durante el proceso de construcción, el maestro de formación también debe visitarnos con frecuencia. Pero durante todo este tiempo, el maestro Van no recordaba haber visto nunca a un maestro de formación. Si el maestro de formación no entendía el diseño de la construcción, ¿cómo podría pintar las formaciones? Además, había visto el mapa arquitectónico de formaciones, y aunque no entendía las formaciones, podía decir de un vistazo que había muchas formaciones complejas utilizadas en este edificio, no algo que un maestro de formación promedio pudiera pintar, ni algo que uno o dos maestros de formación pudieran terminar. Si las formaciones estaban mal dibujadas, el proyecto no podría completarse. De manera similar, si las formaciones se dibujaban demasiado lentamente, no podían terminar a tiempo. Si se prolongara, podría posponerse indefinidamente. No poder liquidar las cuentas a finales de año era una posibilidad muy real. Ante este pensamiento, el maestro Van se puso cada vez más ansioso. Después de contenerse varias veces, encontró al Elder Yu y no pudo ocultar su ansiedad mientras decía: Elder Yu, nuestro trabajo está terminado en esta etapa, pero ¿qué pasa con las formaciones? No hay prisa, dijo el Elder Yu, sin parecer tener prisa en absoluto. Tú no tienes prisa, pero yo sí. El maestro Van pensó y luego le preguntó al Elder Yu: ¿Has contratado a un maestro de formación? Contraté uno hace mucho tiempo. Eso es un alivio. El maestro Van se sintió tranquilo, pero no pudo evitar preguntar: ¿por qué no lo he visto entonces? El Elder Yu parecía sonreír: ¿lo has visto? El maestro Van quedó desconcertado: ¿dónde lo he visto? Ya verás cuando comience la pintura de formación mañana, dijo el Elder Yu. El maestro Van frunció el ceño, incapaz de recordar cuándo había visto a un maestro de formación, pero como el Elder Yu dijo que la pintura de formación comenzaría mañana, lo sabría entonces. Al día siguiente, el maestro Van llegó temprano a la refinería y esperó. No había dormido bien en toda la noche y siempre le preocupaba que el Elder Yu lo estuviera engañando. El proyecto de la refinería era tan grande, y si ocurriera algo inesperado y no pudiera colocar las piedras espirituales, realmente no sabría cómo explicárselo a sus artesanos y discípulos. El Elder Yu, como cultivador de la construcción de fundaciones, tenía una buena relación con él y no quiso tenderle una trampa intencionalmente, pero a pesar de este razonamiento, el maestro Van no pudo evitar sentirse preocupado. Como los corazones están separados por una capa de piel, ¿quién podría estar realmente seguro? Cuando amaneció, alrededor de las 6 de la mañana, llegó el Elder Yu. El maestro Van miró fijamente al Elder Yu durante mucho tiempo, luego miró el área detrás de él, finalmente incapaz de contener su curiosidad, preguntó: ¿Viniste solo? ¿Dónde está el maestro de formación? Al ver su expresión ansiosa, el Elder Yu lo tranquilizó: no te preocupes, estará aquí pronto. El maestro Van no tuvo más remedio que esperar pacientemente. Después de un rato, cuando se acercaban las 6 de la mañana, llegó Mo Hua, colgando una bolsa de almacenamiento sobre su hombro y sosteniendo un gran panecillo al vapor, comiendo mientras caminaba hacia la tienda de refinería. El sol de la mañana atravesó las nubes y arrojó sobre él un borde dorado claro. Mo Hua luchó por terminar el panecillo al vapor y, al levantar la cabeza y ver al Elder Yu y al maestro Van, los saludó desde la distancia. El maestro Van permaneció estupefacto durante mucho tiempo y, cuando Mo Hua se acercó, no pudo evitar preguntar: Mo Hua, ¿para qué estás aquí? Mo Hua le dio unas palmaditas a su bolsa de almacenamiento y dijo con una sonrisa: he venido por asuntos serios. Antes de que el maestro Van pudiera preguntar cuál era el asunto serio, el Elder Yu preguntó con una sonrisa: ¿está todo preparado? Mo Hua asintió: está todo listo. Luego, Mo Hua entró en la refinería, seguido por el Elder Yu. Sin tiempo para preguntar, el maestro Van solo pudo seguirlos adentro, con la mente llena de dudas. ¿Qué asunto tan serio? ¿Qué iba a hacer exactamente este niño? El maestro Van pronto se enteró. Mo Hua llegó a los cimientos de un edificio,
extendió un intrincado mapa arquitectónico de formación y sacó 3 tipos de bolígrafos de formación, finos, medianos y grandes, de su bolsa de almacenamiento. Luego molió tinta espiritual de los 5 elementos, 5 colores y comenzó a dibujar formación. Con un bolígrafo de formación en su pequeña mano, Monhua se sumergió en tinta espiritual y miró el diagrama de formación, luego trazó patrones de formación en los cimientos de piedra. Su comportamiento era sereno y su técnica era competente, su pincelada aparentemente sin esfuerzo. Parecía tener el aire de un maestro. El maestro Ban se sorprendió. ¿El maestro de formación Elder Yu mencionó que era este niño? ¿Este niño de unos 10 años podría ser maestro de formación? El maestro Ban sintió un tumulto de emociones y sus pensamientos estaban desorganizados. Le llevó un tiempo recordar por qué el Elder Yu había dicho que había conocido al maestro de formación antes. De hecho, Monhua era un cliente habitual del barrio y a menudo pasaba a beber y charlar con él. ¿Cómo pudo no haber conocido al chico? Tras una reflexión más profunda, el maestro Ban recordó la primera vez que vio a Monhua. El niño había estado acostado en el suelo examinando los cimientos de piedra, probablemente inspeccionando el terreno y comprendiendo el diseño arquitectónico. Sus frecuentes visitas posteriores tuvieron como objetivo garantizar que el diseño de la construcción coincidiera con el mapa de formación arquitectónica. Teniendo esto en cuenta, estas eran efectivamente las tareas de un maestro de formación. Simplemente nunca había pensado en ello desde esa perspectiva. El maestro Ban sintió emociones indescriptiblemente complejas. No era de extrañar que no hubiera pensado en ello, quien habría adivinado algo así. El maestro Ban volvió a mirar a Monhua. Monhua, inmerso en la formación del dibujo, tenía una expresión seria, su mirada ligeramente enfocada, sus movimientos relajados pero precisos. Sus trazos ordenados contenían una sensación de estilo desenfrenado a medida que un patrón complejo tras otro emergía bajo su pluma, formando arreglos enigmáticos. Esta personalidad era marcadamente diferente de la del niño inocentemente alegre y adorablemente dulce de hace apenas unos días. El maestro Ban suspiró. A pesar de haber vivido tantos años y visto tantos cultivadores, no esperaba haberse equivocado tanto. Contacto, tos.